vamos a hablar de un santo muy especial. Vamos a hablar de San Luis Gonzaga, un santo que muere muy joven, un santo que es patrono de la juventud cristiana y de los estudiantes jóvenes. San Luis Gonzaga nació el 9 de marzo de 1568 en un castillo de Lombardía, hijo de Ferrante y Marta, de una familia noble. Tuvo otro hermano y nacieron en esta corte. Su madre era una dama de honor de la reina de la corte de Felipe II de España. Su padre era un duque que trabajaba como un gran líder y estaba al frente de grandes batallones. Se cría entonces Luis entre soldados, alrededor de los 4 o 5 años. Ya Luis Gonzaga estaba en medio de los grandes batallones, ya Luis estaba aprendiendo a manejar armas, aunque de juguete, pero allí ya Luis comenzaba su vida en medio de las armas, en medio de las grandes compañías, en medio de lenguajes burdos, en medio de palabras fuertes que fueron entrando poco a poco en la vida de Luis. Luego, cuando entra en manos de su tutor y al mirar un poco la formación que Luis ya desde tempranos años había recibido, pues se adelanta para hacerlo entender que estas palabras que había aprendido de los soldados, que había aprendido entre las milicias en las que se había mantenido, pues no eran lo más conveniente para un niño, y fuera de eso le hizo entender que esto no le ayudaba para su formación. Pero hay algo muy importante, y es que Luis, en este ambiente en el que creció, por el trabajo de su padre y sobre todo por lo que a futuro él enfrentaría, fue muy significativo que desde pequeño se viera enfrentado a estas luchas y sobre todo que descubriera la necesidad de trabajar y de fortalecerse y descubrir ahí que había que luchar por los grandes ideales, que las grandes batallas se libraban desde el interior, que las grandes luchas se tenían en el corazón, que los grandes esfuerzos salían desde el gran conocimiento que se tuviera del claro ideal que se estaba buscando y que se quería conseguir. Luis tiene un despertar a la vida espiritual que podríamos llamar nosotros bien prematuro. A los 7 años de edad se da este gran despertar espiritual en el niño Luis Gonzaga. Hacía sus oraciones matinales, sus oraciones vespertinas, comenzó desde esta edad a hacer ya grandes sacrificios, procuraba hacer su oración siempre de rodillas, sin utilizar ningún cojín o ningún medio que facilitara un poco el estar en esta posición. Luis empezó a hacer su sacrificio, Luis empezó a querer entrar en esta vida espiritual, Luis se esforzó por vivir a plenitud esta vida. Luis fue un niño que desde pequeño estuvo consagrado a la Santísima Virgen María. Desde su seno materno, su madre Marta lo consagró, ya que ella, cuando estaba en gestación, esperando el nacimiento de Luis, tuvo unos grandes quebrantos de salud y estaba en riesgo su vida. Por eso ella consagró su hijo a la Santísima Virgen María. Y vemos que él fue capaz de cumplir también con esta consagración sin saberlo. Desde muy pequeño se entregó a la Santísima Virgen María, desde muy pequeño tuvo este gran despertar y desde muy pequeño, a pesar de haber nacido y haberse criado entre los soldados, también descubrió la necesidad de tener un espacio privilegiado para vivir su vida de fe, para vivir su vida espiritual. A los 12 años, ya Luis hace un voto muy especial y es el voto de mantenerse en castidad, el voto de mantenerse virgen. Un niño, un jovencito, un adolescente
y ya con estos grandes deseos y sobre todo con el gran compromiso, hace un voto de virginidad. A los 13 años recibe la primera comunión de mano de San Carlos Borromeo. Y este santo, San Carlos Borromeo, alcanza a descubrir en este jovencito a un gran siervo de Dios, logra descubrir en el niño, en el joven, que hay un gran sentido de profunda espiritualidad, alcanza a descubrirle a él esas grandes capacidades para dar testimonio de su vida de fe dentro del castillo, dentro de su corte, entre sus amigos, entre sus familiares. San Roberto Belarmino, que es uno de sus directores espirituales y confesores, logran después estos dos santos concluir y hablar maravillas del joven Luis Gonzaga, porque después van a decir ellos con toda certeza y total tranquilidad que nunca en su vida o en su corta vida Luis cometió un pecado grave. Luis fue muy exigente consigo mismo. Fueron muchas las prácticas ascéticas que Luis vivió. Los sacrificios que él tuvo durante su vida fueron numerosos. Se colocaba unas buenas prácticas de penitencia porque sabía que era necesario para alcanzar esos grados de perfección que él estaba buscando. Luis sabía que en su vida espiritual, que su vida de oración tenía que ser acompañada por grandes sacrificios para que sus obras demostraran realmente que interiormente él se estaba configurando plenamente con el Señor. A él le atraían las aventuras militares, él creció en ese ambiente y pues nunca tuvo pues como problemas con ello, pero a pesar de sentirse atraído por las aventuras militares, Luis sabía y alcanzaba a descubrir que él quería un ideal mucho más grande y que quería servirle realmente al Señor. Pero fue alrededor de los 11 años que Luis sintió su vocación, sintió su llamada en noviembre de 1579. Allí, en este tiempo, Luis tuvo una gran enfermedad, estuvo en cama un buen tiempo y fue la oportunidad para leer la vida de los santos, para leer la vida de los misioneros en la India, y todo esto fue llenando poco a poco el corazón de Luis Gonzaga y lo fue moviendo para sentir a plenitud el llamado y sentir el deseo de entregarse al servicio de los demás, para entregarse al servicio de la extensión del reino de Dios y para cumplir en su vida a plenitud ese llamado que todos tenemos desde el bautismo, a ser misioneros, a ser constructores del reino de Dios y a transmitir esa fe que vamos teniendo en el corazón. Luis entonces, en esta oportunidad, siente esta atracción a vivir esa vida de fe. Es en 1583 que decide abiertamente entregar su vida al servicio del Señor en una gran fiesta, en la Asunción de la Santísima Virgen María. Luis se siente llamado, se siente tocado profundamente. Luis siente que su vida debe estar al servicio del Señor. Ya lo ha hecho desde pequeño, porque en su vida en el castillo Luis vivía como todo un monje, con su oración, con sus penitencias, retirado en soledad, buscando agradar a Dios con su estilo de vida. Pero fue en esta fiesta, en la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María, que Luis siente que una voz le dice que se ponga al servicio del Señor y que ingrese a la compañía de Jesús. Luis le comunica a su madre este profundo deseo. Su madre siente alegría por este momento que ya ella veía venir desde hacía rato, pero es su padre el que se opone un poco a este deseo que tiene Luis Gonzaga.
Su madre interviene ante su padre desea que él sea militar, su padre quiere que él siga los caminos de cortesano, su padre quiere que él esté ahí en todo lo que es la vida de castillo, lo que es la vida de la nobleza, y por eso entonces decide enviar a Luis a conocer otras actividades, lo quiere enviar a explorar otros lugares para que Luis se convenza de lo importante y lo grandioso que va a dejar si es que sigue con su idea de marchar a la compañía de Jesús. Sin embargo, a Luis no lo detiene nadie y él sigue con su idea, con su deseo de ingresar, hasta que finalmente su padre es el que envía la carta de presentación al superior de la compañía de Jesús, diciéndole que le entrega lo más preciado de su vida. Luis ingresa entonces el 25 de noviembre de 1585, cuando tiene 17 años de edad, a la compañía de Jesús. Allí es bien apreciado por todos sus compañeros, por sus superiores, que lo vigilan constantemente para que las prácticas ascéticas de Luis Gonzaga no vayan a ir en contra de su salud, ya que su salud es bien delicada. Luis pide también a sus superiores allí que lo coloquen a realizar los trabajos más sencillos, los trabajos más humildes. Él quiere servir a Cristo en los hermanos y lo quiere hacer desde los trabajos más humildes y sencillos. En 1591 hay una gran epidemia y allí Luis siente la necesidad de colaborar fuertemente, sale a las calles para pedir la colaboración, para tratar, para ayudar, para cuidar, para curar a los enfermos de la epidemia. Luis va por las calles, recoge a las personas enfermas, las lleva a los albergues y allí se convierte en un total servidor de estas personas necesitadas. Luis también finalmente contrae la enfermedad. Al contraer la enfermedad, Luis se debilita demasiado. Luis tiene que entrar también en un gran proceso de recuperación, y cuando ya parece ser que Luis está bien aliviado, que está bien recuperado, aunque con sus quebrantos normales de salud que desde la edad de los 11 años ya traía, cuando se ve mucho mejor, cuando su semblante es mucho más satisfactorio y han decidido ya sus superiores enviarlo a una misión en otro lugar, esa noche muere Luis Gonzaga. Él muere la noche del 21 de junio de 1591, a la edad de los 23 años. Fue canonizado en 1726. El Papa Benedicto XIII lo nombró protector de los estudiantes jóvenes y el Papa Pío XI lo proclamó patrono de la juventud cristiana. En Luis Gonzaga tenemos entonces nosotros un gran ejemplo de santidad. Un joven, un niño que desde temprana edad supo vivir esa vida a plenitud, la vida que todo cristiano debemos vivir, una vida de oración, una vida de mortificación, una vida de entrega, una vida de transparencia, una vida entregada al Señor, una vida que desde el servicio a los pobres, desde el servicio a los más necesitados, logró entregar, logró donar y logró ofrecer al Señor como una valiosa prueba, como una prueba grande de ese amor de un Dios que habita en el corazón y que habita para que trascienda a los demás.